ustedes? Muy buen día. Esta fundación de la que vamos a hablar hoy inició sus actividades en 1934, el 8 de junio, o sea, hace poquito estuvieron de aniversario, como respuesta a las apremiantes necesidades originadas por la crisis económica de los años 30 y que se tradujeron en un aumento de la vagancia y la mendicidad infantil. Su creación fue propuesta al entonces presidente de la República, don Arturo Alessandri Palma. Ciudad del Niño es la fundación de la que vamos a hablar hoy día, y vamos a conversar con Mónica Fernández, quien es la directora de Comunicaciones y Marketing de Ciudad del Niño. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Encantada de poder contarles un poco más sobre nuestra fundación. Sí, pues, oye, a ver, hay un montón de cosas ahí de las que queremos conversar. Partamos así brevemente, porque tengo mucho que preguntarte. ¿Cuál es la principal misión de Ciudad del Niño? ¿Cuáles son los objetivos que buscan lograr? En buenas cuentas, ¿en qué Mira, se diferencian de otro montón de fundaciones que van en ayuda de los niños y personas vulnerables? Fundación Ciudad del Niño tiene como misión principal y propósito y motor de nuestra fundación en todos estos 89 años que tenemos de vida, cambiar la realidad de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad. Y este cambiar la realidad se traduce en diversos aspectos, diversas formas de intervenir como organismos de la sociedad civil que somos, colaboradores de los organismos del Estado en su rol de protección y, y, de, y de inserción de los jóvenes y los niños en su entorno y en su comunidad. Nosotros colaboramos en esta misión a través de programas ambulatorios y residencias de protección de derechos de niños que han sido vulnerados en sus derechos o que han sufrido han sido víctimas de delitos, muchas veces delitos graves, y cuyos que son derivados a nuestros programas ambulatorios por los tribunales de justicia. Los tribunales de familia nos encargan, después de un juicio, después de una situación legal, nos encargan la protección de estos niños a través de un programa de intervención en el que trabajan profesionales del área psicosocial, psicólogos, asistentes sociales, abogados, trabajan con el niño y su familia para detener la situación de vulneración, para detener el maltrato, para detener la negligencia, para detener el abuso o cualquiera de las circunstancias que hayan sido las motivantes de esta derivación. Entonces, el trabajo que hacen los equipos profesionales es con la familia y con el niño para rearticular las relaciones de esta familia y generar un ambiente más adecuado, un ambiente más propicio para el desarrollo sano de este niño. Hay un proceso de revinculación de esta familia, de reaprendizaje de ciertas prácticas parentales, de conducta y de distintas cosas que durante un periodo de tiempo que está definido por los lineamientos técnicos que dice el Servicio Mejor Niñez o los tribunales de justicia. Entonces, una familia que entra a un programa específico, por ejemplo, de reparación del maltrato, puede estar entre 18 meses, 24 meses, depende un poco de las características del motivo por el cual ellos ingresan a los programas. Entonces, nosotros somos una institución que colabora con el Estado, colabora con las instituciones para poder hacerse cargo de esta gran cantidad de familias y gran cantidad de niños que necesitan este apoyo para superar esta situación. Eso es en el ámbito de la protección de derechos. Y en el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, también nosotros colaboramos con el CENAME, somos un organismo colaborador del CENAME, y para apoyar a jóvenes y adolescentes que están en conflicto con la ley y que han sido sancionados por un tribunal, que deben cumplir sus sanciones en el medio libre.
Y estas sanciones varían de distinta manera, desde servicio a la comunidad y también acciones que tienen que ver con su reinserción social, escolar y laboral. Y también el objetivo principal es que estos jóvenes asuman, se responsabilicen, asuman el motivo por el cual ellos llegan a este programa y también tengan una conciencia de reparación y intención de no volver a entrar en este circuito delictual. Y posteriormente se trabaja todo un proceso de reinserción tanto en su familia como en su comunidad. A ver, perdona un momentito. Quiero hacerte una... tú dices, según la página de ustedes, dice que tienen 3 áreas de trabajo: protección, responsabilidad penal y prevención. Tú ya nos explicaste más o menos el tema de la protección, el tema de la responsabilidad penal, pero háblame un poquito del tema de la prevención, por favor. Sí, en todo ese tiempo que la Fundación ha ido teniendo experiencias en los distintos ámbitos que ha trabajado, el diagnóstico principal es que cuando los niños y jóvenes llegan a nuestras manos, a la intervención de nuestros programas, vienen de un camino en el que ya se ha producido un daño importante y un daño severo, en muchos casos muy difícil de recuperar o con unos costos en tiempo y en recursos increíblemente altos para poder revertir esa situación. Entonces, en un diagnóstico y en un análisis profundo, la Fundación está en un camino de decir, necesitamos llegar antes de que se produzca el maltrato, antes de que se produzca la vulneración, antes de que esa familia sea fracturada por la violencia, antes de que esos jóvenes acaben en el camino delictual. ¿Y cómo se llega antes? En la primera infancia. En general, el Estado y las políticas públicas en este momento, por una cuestión de recursos básicamente, no creo que sea por falta de voluntad, pero es tan apremiante el problema que se encuentran en este momento las familias que ya están en situación de vulneración, que la prevención pasa a un segundo plano, cuando la prevención debería ser lo primero por donde se empieza para poder evitar que la sociedad llegue a esos caminos. Entonces, en ese camino estamos y estamos trabajando en un programa piloto que ya lleva más de un año, en el que trajimos un modelo de intervención desde Estados Unidos, en el que se trabaja las habilidades parentales, una terapia familiar, una terapia. Sí, no, es que te quería preguntar justamente sobre el programa piloto. ¿Dónde lo están realizando? Lo estamos realizando en la región metropolitana, en la comuna de Providencia. Es presencial y se realiza con un equipo de psicólogos. Es una terapia, es un programa, a diferencia de otros programas preventivos que han ido surgiendo en el último tiempo, este es un programa terapéutico. O sea, es una terapia psicológica familiar. Entonces, oye, ¿y en qué? A ver, partamos desde el principio. ¿En cuántos lugares están ustedes ubicados a lo largo de Chile? Mira, nosotros contamos con alrededor de 100 programas de intervención, tanto en el ámbito de protección como de responsabilidad penal, y estamos en 10 regiones del país. Ya. Desde Coquimbo hasta Chiloé. Quellón es nuestro programa que está más al sur y en La Serena tenemos los programas que están más al norte. Oye, yo quería preguntarte y volver un poco, salirnos un poquito de lo que estamos hablando ahora de la contingencia y hablar un poquito de la historia, porque ustedes tienen una historia muy bonita.
Yo decía que al comienzo, en 1934, justamente, partió esta fundación y luego se creó la Ciudad del Niño. Pero la gente de hoy no sabe lo que era la Ciudad del Niño en ese tiempo. La conoce a lo mejor por la estación de metro, ¿no? Pero no sabe que era una ciudadela, en realidad, armada ahí en un lugar, en grandes lugares, el establecimiento en Buenas Cuentas tuvo una gran obra, fue una gran obra en su época, ¿no? Tenía plazas, calles, era una verdadera aldea, ¿Verdad? era Sí. una ciudad, ¿no? Tal cual como dice, una ciudad del niño. Cuéntanos un poquito, llegaron a tener hasta más de 1.100 personas en ese momento que vivían allá adentro. Cuéntanos un poquito cómo era y por qué cambió. Claro. En esa época, como tú bien decías, cuando la ciudad, cuando la fundación, la Ciudad del Niño surgió a raíz de grandes problemas sociales y económicos de pobreza. Entonces, el objetivo inicial de la ciudad era dar techo, abrigo y educación eh, y al, eh, y alimento a estos niños, ¿no? Que no tenían nada. Y el motivo por el cual entraban los niños fundamentalmente era un tema social, a diferencia de actualmente que entran por un tema de vulneración y entran por un tema judicial, legal. Entonces, ahí, esa etapa de la fundación, esa etapa de la Ciudad del Niño cuando se creó, el objetivo precisamente era poder eh, hacerse cargo de estos niños y jóvenes. Muchas veces hasta las propias familias eran ellas las que voluntariamente llevaban a sus hijos a la ciudad porque sabían que ahí tenían las condiciones sanitarias, de alimentación, de vestuario, de educación, posibilidades a veces que a lo mejor la misma familia no le podía dar por sus condiciones. Y los niños y jóvenes ahí eran educados, su enseñanza básica, su enseñanza media, incluso enseñanza técnico-profesional. Muchos de ellos egresaban y entraban a escuelas de las Fuerzas Armadas, de carabineros, entraban a institutos técnicos, o sea, desarrollaban era una gran familia y el sentido era precisamente la formación, educación y la incorporación a la sociedad como ciudadanos que aportan, ciudadanos que se integran de una manera productiva y de una manera valiosa a la sociedad. Entonces, Oye, perdona, ¿y eso es una gran diferencia. dónde estaban ubicados? Están ubicados en lo que actualmente es San Miguel y lo que actualmente, y la entrada estaba por lo que actualmente es la entrada al metro Ciudad del Niño. Ya, Eran 20 hectáreas de terreno. 20. Eh, Perfecto. 20 hectáreas de terreno en la que, como tú bien dices, había gimnasio, teatro, hospital, canchas de fútbol, piscina, liceo, colegios de Sí. enseñanza básica, de todo. Entonces ahí las niñas vivían una vida, estaban organizados por internados, Claro. eh, internados más pequeños, eran como distintos internados que tenían los nombres de las embajadas de los países que apadrinaban. Entonces estaban Ya, perfecto. con los distintos países, también las damas y los representantes de las distintas embajadas como que apadrinaban a los distintos internados, hacían actividades, los iban a visitar. Entonces era una vida más de internado, una vida más en el sentido educativo que lo que conocemos hoy en día, lamentablemente, que son las residencias o el tema de actual Senam. Oye, ¿y hasta cuándo duró eso? ¿Cuándo cambió? Porque ustedes en ese Esto, momento eran parte del Consejo de Defensa del Niño. ¿Qué pasó? claro, ¿Por qué cambió? mira, el Consejo de Defensa del Niño nació en el año 1934 y nosotros seguimos siendo parte. Lo que pasa es que en el año 2015 nosotros decidimos cambiar el nombre del Consejo de Defensa del Niño por Ciudad del Niño, porque igual la sigla CODENI se prestaba a confusión, hablar en siglas es bien complejo y se puede confundir con otros organismos del Estado, entonces, pero nosotros somos los mismos.
Los mismos que nacimos en el 1934, que adquirimos el nombre de Fundación Ciudad del Niño para recuperar un poco la historia y mantenerla viva de lo que fue la ciudad. Pero seguimos siendo el mismo, de hecho nuestra razón social es Consejo de Defensa del Niño / Fundación Ciudad del Niño. Entonces, hemos evolucionado en el nombre. ¿Por qué cambió? Cuando se firmó la Declaración Universal de los Derechos del Niño, uno de los principios básicos, esto fue a nivel mundial, a nivel internacional, los principios básicos del era los niños tienen derecho a vivir en familia. Y ese es uno de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, las políticas públicas vinculadas a la infancia empezaron a hacerse parte y a adoptar este principio fundamental en los distintos países del mundo. Y esto es una cosa que ocurrió a nivel mundial, que fue la desinternalización de los niños. Se empezaron a acabar los internados en todo el mundo, porque en el fondo ahí ya los tribunales de justicia, todos los servicios sociales empezaron a tener que otorgar soluciones diferentes al tema de la protección de los niños, y la prioridad siempre estuvo a partir de ese momento en que el niño debía permanecer en su círculo más cercano, ya sea su familia nuclear o su familia extendida o sus tíos o en caso extremo, no sé, unos vecinos o su comunidad, pero al niño actualmente la política es esa, no se le aparta de su origen. Entonces, Claro, con había que tratar este de esquema, reinsertarlo, había que tratar de claro, reinsertarlo lo más sin, pronto posible. sin Claro. sacarlo de su origen. Entonces, actualmente precisamente los niños que están en residencia es porque ya se han agotado todas esas posibilidades y ya no hay otra solución. Es la última opción llevarlo a una residencia. Entonces esto ya no es como antes, que las propias familias elegían llevarte a la ciudad del niño, sino que ahora es un recurso de última instancia el que un niño sea separado de su origen, sea separado de su familia. Entonces a partir de ese momento, todo lo que era internado empezó a mutar, a cambiar hacia un modelo ambulatorio. Un modelo ambulatorio, para que nos hagamos una idea, es como una especie de consultorio donde tú recibes atención de distintos especialistas. En este caso, claro, el niño en lugar de vivir con nosotros, sigue viviendo en su familia, con su familia, pero es la familia la que viene a nuestros programas y es atendido por psicólogos, asistentes Ya, sociales, perfecto. abogados y eso. Me quedó Entonces, clarísimo. entonces, por eso finalmente el modelo Ciudad del Niño ya no era sustentable, Claro, ni tampoco obvio. era sostenible ni defendible respecto de las políticas públicas actuales a nivel mundial. Y eso ya el Estado también asumió un rol de decir esto ya va a ser diferente. Oye, Y ahí, perfecto, me quedó clarísimo. Ahora, hay algunas cosas que me gustaría rescatar y mientras tanto vamos a conversar, podemos irlas viendo. El tema de dentro de la historia hay algunas cosas que quedaron, como por ejemplo los famosos murales. Esos murales que están hoy día dentro de una escuela y los han preservado y los han mantenido. Eso es algo que venía de la antigua Ciudad del Niño, digamos, cuando era ciudad verdaderamente, ¿no? claro, la ciudad tenía, como habíamos dicho, una vida social y cultural muy intensa. Sí. O sea, se realizaban muchas actividades culturales, muchas visitas de embajadas, muchas intercambios, mira, fue desde la reina, desde los reyes de España hasta Charles de Gaulle, visitas internacionales, Claro, los niños cantores de Viena, o sea, visitas internacionales que venían a Santiago a veces era como una parada obligatoria, pasar por la ciudad, y entonces claro. ahí hubo mucha vida cultural. Y parte de esa vida cultural y de esas intervenciones fue estos murales. Actualmente nosotros como fundación, bueno, hace casi 20 años que esos terrenos están sin uso, están ahí, y el año pasado fueron vendidos al Ministerio
al Servio Metropolitano, al Ministerio de Vivienda, que el ministerio lo va a destinar a viviendas sociales y a un parque Claro. para la comunidad, y ahí obviamente se va a mantener se va a mantener la protección a este patrimonio que son los murales. Probablemente ahí eso ya es decisión del ministerio lo que haga, pero probablemente las intenciones que ha dicho es mantener todo ese patrimonio y obviamente generar un aporte a la comunidad a través de una casa de la cultura o algo Claro. que eso ya es decisión de cómo ellos hagan ese proyecto, pero sí que es Tengo- parte de la historia. Pero tengo entendido que la idea es preservarlo. Oye, volvamos al presente. A ver, la fundación de ustedes, cuéntame cómo se organiza. La gente va, ustedes tienen proyectos, esos programas, perdón, esos programas son financiados por el Estado porque el tribunal les manda a los chicos, ¿no es cierto? Pero hay un tema de prevención. ¿También es financiado por organismos del Estado o ustedes además necesitan tener colaboradores privados? ¿Cómo es esa unión con los privados? Claro, claro. Nosotros somos un organismo privado de la sociedad civil que recibimos aportes del Estado en la ejecución de estos programas que vienen tanto del Servicio Mejor Niñez como del Sename. La línea de prevención es una línea que hemos levantado nosotros propia porque creemos firmemente que para allá deben ir las políticas públicas. Entonces, en este primer periodo, esto no recibe ningún apoyo externo. Todo esto está siendo realizado con esfuerzo propio de la Fundación y y con nuestros recursos. Y que ahora, obviamente, ahora ya estamos en condiciones de mostrar este proyecto, estamos en condiciones de ir mostrando resultados, y la idea precisamente es que se nos vayan sumando todas aquellas instituciones, personas, empresas que crean que el modelo a seguir es la prevención en la temprana edad, y también a través del apoyo a las familias, porque para nosotros la familia es fundamental. Y el apoyo a las familias, nadie nace sabiendo ser padre, todos cometemos errores. Y en ese camino es importante que aquellos padres que se sientan inseguros, que se sientan con pocas habilidades o que se sientan sin herramientas para enfrentar la crianza de sus hijos, reciban el apoyo oportuno en el momento que lo necesitan. Los niños que nosotros atendemos en prevención van de 2 a 7 años. Ese es el momento para intervenir, porque ese antes de que se produzca el daño, antes de que yo sienta que se me fue de las manos o que perdí el control, porque ahí ya hay, si cruzamos la línea del maltrato, ya nos vamos a la otra área. Entonces, ¿cómo generamos esa barrera de contención antes de que se produzca? Y en eso estamos. Oye, pero que lo que yo quería preguntarte es cómo te financias, porque tú me dices con recursos propios, pero los recursos propios son los recursos sacados de tu bolsillo, de los bolsillos Sí, de los profesionales que trabajan ahí. ¿Han hecho alianzas con la vida sí, privada, con la comunidad? sí, estamos haciendo un esfuerzo. Bueno, nosotros tenemos, la Fundación tiene un patrimonio propio a lo largo de 89 años, porque de hecho los programas que administramos del Estado, la subvención que recibimos nunca alcanza para cubrir todas las necesidades. Y los estándares de calidad que nosotros manejamos para atender a nuestros usuarios están muy por sobre los recursos que recibimos del Estado. Entonces, tanto en la línea de protección como la responsabilidad, nosotros también complementamos con recursos de la Fundación y recursos que obtenemos a través de empresas que nos apoyan, alianzas, y en el área de prevención, ahí sí que es 100% esfuerzo propio, y esta búsqueda que estamos haciendo en este momento de privados que se puedan sumar y nos puedan ayudar. Y también personas naturales, en nuestra página web pueden encontrar un botón que dice cómo ayudar, ahí es súper simple, el mismo modelo de donación que usan todas las fundaciones, y en eso estamos. Obviamente este es un proyecto muy ambicioso y vamos a requerir mucho apoyo.
Y ahora estamos en el proceso de empezar a mostrarlo, a darlo a la luz y a empezar a generar estas alianzas, interés, y que nos conozcan y que vengan a vernos cómo funciona, que vengan a ver cómo trabajan los psicólogos, que vengan a ver testimonios de las familias, cómo les ha servido para que en el fondo puedan conocer de primera mano el aporte que se puede hacer a través de esta etapa. Es muy lento la prevención, pero la prevención es algo que no se ve, el daño se ve, pero la prevención es algo muy difícil de medir, pero cuando da resultados es capaz de cambiar una sociedad completa. Oye, respecto de, a ver, las personas, ustedes en los casi, en los ya, digamos, 89 años que tienen, obviamente han atendido a miles, a miles, a miles de personas, ¿no? A miles de chicos. Yo creo que más de alguno ha llegado de vuelta a ustedes a decirle, uy, yo fui aquí, estuve en esta fundación, y muchos de ellos a lo mejor han ido a dar las gracias o muchos de ellos también se han incorporado al trabajo con ustedes. Cuéntame, ¿cuáles son los mayores logros que han tenido? Bueno, en la historia de los 89 años nosotros hay una comunidad de egresados de la fundación Ya, que tienen su página de qué Facebook, se reúnen cada buena. ciertos años, ellos hacen festivales, espectáculos, ellos tenían una banda que era muy famosa, la banda de la fundación, y la banda de la ciudad tocaba en la televisión, lo llamaban a hacer giras, y ellos cada cierto tiempo se reúnen y siguen haciendo esas cosas. Y por otro lado, también de ahí han salido profesionales de primer nivel, ingenieros, periodistas, profesores, médicos, de todos los ámbitos de los trabajos y además del mundo artístico. Muchos músicos que nacieron ahí con la banda de la ciudad y ellos cada cierto tiempo sí que nosotros intentamos mantener el contacto, hacemos a veces algunas mini jornadas de reflexión para que ellos les cuenten a nuestros colaboradores cómo era la ciudad, lo que ellos recibieron, cómo vivían, ellos son un grupo bastante activo y bastante generoso en dar a conocer sus vivencias y lo que fue su paso por la ciudad. Y también dentro de nuestros colaboradores, también en el área de finanzas, hay contadoras, hay personas que han sido exalumnos egresados de la ciudad y que están trabajando con nosotros. Incluso tenemos algunas personas acá en la Administración Central que trabajaron en la antigua ciudad, bueno, y que están ahora acá en la Administración Central. Hay personas que tienen 45 años en la fundación de Qué trabajo. buena, qué bonito, qué bonito. Oye, Mónica, te quiero dar las gracias por habernos dado esta entrevista en la que más o menos vimos un gran abanico de las cosas que ustedes hacen. Muchas gracias por haber participado hoy día en este punto de encuentro. Muchas gracias a ti por darnos esta oportunidad y que tengan mucho éxito en su programa. Oye, muchas gracias. Oh, no, el éxito es para ustedes, pero de todas maneras, señoras y señores, ya saben entonces, Ciudad del Niño, la Fundación Ciudad del Niño, mientras nosotros que estábamos conversando con Mónica, fue apareciendo aquí abajito, ¿no es cierto? La página web de ellos, el Facebook, el Instagram, el Twitter. A ver, ¿cómo se pueden comunicar con ellos? ¿Cómo pueden saber un poco más de la historia? Y obviamente, lo más importante, saber cómo no participar con ellos, o sea, ayudarlos, colaborar con esta hermosa labor que ya lleva más de 89 años, porque fue hace unos días, así que 89 y días. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.